Welcome to my channel. Mi nieta Emma bajó la voz hasta convertirla en un susurro, y en ese instante mi mundo se hizo pedazos. Abuelita, escuché a mamá y a papá decir que hoy te van a llevar a un asilo y que se van a quedar con tu dinero. Sonreí y le acaricié la cabeza a esa niña de 8 años, mientras por dentro la rabia crecía en mi pecho como un incendio sin control. Javier y Verónica no tenían idea de lo que acababan de despertar. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos estás mirando. Déjame regresar un poco y contarte cómo terminé cuidando niños para 2 de las personas más ingratas que he conocido en esta tierra bendita. Hace 18 meses, mi esposo Fernando falleció de manera repentina a causa de un infarto. Entonces Javier y Verónica aparecieron de inmediato, como aves de rapiña. Todo era preocupación fingida y lágrimas falsas. Mamá, ya no puedes vivir sola, insistió Javier. Ven a quedarte con nosotros. Nosotros te vamos a cuidar. Lo que en realidad querían decir era, ven a ser nuestra niñera de tiempo completo y nuestro cajero automático. Pero la revelación inocente de Emma lo cambió todo. Mientras ella coloreaba tranquila en la mesa de la cocina, yo tomé el teléfono y llamé en silencio a mi abogado, David Morales. Habíamos ido juntos a la preparatoria y él se había encargado del testamento de Fernando. David, habla Adriana. Necesito una cita de emergencia hoy mismo. ¿Puedes verme a las 2 de la tarde? ¿Todo está bien, Adriana? Digamos que algunas cuentas están a punto de cobrarse. Después llamé a mi banco. Habla Adriana, mi cuenta principal. Necesito hablar con alguien para transferir fondos de inmediato. La representante confirmó lo que yo ya sabía. Gracias a la póliza de seguro de Fernando y a nuestros ahorros, yo tenía mucho más dinero del que Javier y Verónica imaginaban. Muchísimo más. Colgué y miré a Emma, que seguía coloreando con toda inocencia. La pobre no tenía idea de que acababa de salvar a su abuela de quedarse sin un solo peso. Le revolví el cabello con cariño. Emma, corazón, ¿te gustaría ayudar a tu abuela con un proyecto muy especial? Ella levantó la vista con esos ojos azules tan brillantes. ¿Qué tipo de proyecto? Del tipo que enseña a no contar los pollos antes de que nazcan. Exactamente a la 1:30, le dije a Emma que íbamos a salir a caminar. Tomé mi bolso, el mismo donde llevaba todos mis documentos importantes y que había empezado a cargar a todas partes desde que murió Fernando. Llámalo intuición de viuda, pero presentía que este día iba a llegar. Caminamos hasta la cafetería de la esquina, donde David ya nos estaba esperando. Su rostro se mostró preocupado mientras le explicaba la situación. Creen que soy una anciana indefensa a la que pueden desechar cuando quieran, le dije. Pero están a punto de aprender que no es así. David asintió con el gesto serio. ¿Qué quieres hacer? Todo. Nuevo testamento, revocar el poder legal, transferencias de cuentas, absolutamente todo. Y David, quiero que esté listo antes de que ellos regresen de sus mandados. Mientras nos dirigíamos a su despacho, Emma caminaba a mi lado, dando saltitos, tarareando una canción. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar el ajuste de cuentas más contundente en la historia de la familia Salvatierra. Sentada en la oficina de David, mientras Emma jugaba con unos juguetes en la sala de espera, reflexioné sobre lo ciega que había sido. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero el duelo te vuelve torpe. Después del funeral de Fernando, cuando Javier me sugirió vender mi casa y mudarme con ellos, pensé que lo hacía por amor. El mercado está muy bien ahora, mamá me dijo. Podrías obtener muy buen dinero. Y nos encantaría tenerte cerca. Lo que Javier no dijo fue que mi cheque de pensión ayudaría a pagar su hipoteca y que el cuidado gratis de Emma les ahorraría 800 pesos al mes. Vendí mi hermosa casa de 3 recámaras, la que Fernando y yo habíamos compartido durante 32 años, y les entregué el dinero para ayudarles a pagar sus deudas. 600,000 pesos desaparecieron así, sin más. Debí haberlo visto entonces, le dije a David mientras preparaba los documentos. La forma en que a Verónica se le iluminaron los ojos cuando escuchó el precio de la venta. La repentina amabilidad, después de años de apenas tolerarme. Los últimos 18 meses habían sido una verdadera clase magistral de manipulación. Cada vez que mencionaba la idea de rentar mi propio departamento, Javier me hacía sentir culpable. Mamá,
Emma te necesita. Eres tan buena con ella. Además, a tu edad, ¿no preferirías estar con la familia? ¿A mi edad? Tenía 67 años, no 97. Podía manejar, cocinar, pensar y, al parecer, planear una revancha mejor de lo que ellos podían planear su patético esquema. Verónica había sido más sutil, pero igual de calculadora. Ay, Adriana, tu experiencia con los niños es invaluable. A Emma le va tan bien en la escuela. Definitivamente es porque la ayudas con la tarea. Traducción. Sigue trabajando gratis mientras nosotros salimos 3 noches por semana. Lo peor fue cómo me aislaron de mis amigas. ¿Estás tan ocupada con Emma? Pensamos que ya no querrías ir al club de lectura. Las señoras de la iglesia llamaron, pero les dijimos que no te sentías con ánimo de recibir visitas. Poco a poco, de manera sistemática, me fueron cortando de mi red de apoyo. Pero cometieron un error crucial. Me subestimaron. David deslizó los papeles sobre su escritorio. Esto revoca el poder legal que les diste y me designa a mí como tu apoderado. Esto transfiere tus cuentas a un banco nuevo del que ellos no saben nada. Y esto, sonrió, es tu nuevo testamento. Firmé con un trazo firme. ¿Y el dinero de la casa que les di? Ahí es donde se pone interesante. Como no hay un contrato formal de préstamo, podemos argumentar que fue un regalo condicionado a que vivieras ahí de manera permanente. Si rompen ese acuerdo, tienen que devolverlo. Cada peso, más intereses. Miré mi reloj. 2:45. Estarían de vuelta a las 4, esperando encontrar a su madre obediente, lista para ser enviada al asilo residencia Los Encinos. En cambio, encontrarían a una mujer que acababa de recuperar su poder. Emma irrumpió por la puerta del despacho. «Abuelita, ¿ya terminamos con las cosas aburridas de adultos?» «Casi, corazón. Solo una parada más». Nuestra última parada fue el Banco Nacional, donde había sido clienta durante 40 años. Emma se sentó en el área infantil con una paleta mientras yo me reunía con Janet, la gerente de la sucursal. «Señora Salvatierra, debo decirle que esto es muy poco común. ¿Quiere transferir todo hoy?» «¿Todo?» «Todo. Cuenta de cheques, ahorros, certificados de depósito, absolutamente todo, a la nueva cuenta en el Banco Comercio, al otro lado de la ciudad». Los dedos de Janet volaron sobre el teclado. Es una cantidad bastante considerable. ¿Está segura de esto? Pensé en el rostro de Javier esa mañana, en cómo evitó mirarme a los ojos cuando dijo que iban a hacer unos mandados, en cómo Verónica me abrazó más fuerte de lo normal, como si se estuviera despidiendo, en cómo me pidieron que me quedara con Emma en lugar de acompañarlos, rompiendo su rutina habitual. Nunca había estado tan segura de nada en mi vida. La transferencia tomó 1 hora, 637.412 pesos. El seguro de vida de Fernando, nuestros ahorros para el retiro, el dinero de la casa y cada peso que había guardado durante 4 décadas de vida cuidadosa, dinero que ellos daban por hecho que sería suyo una vez que me declararan incompetente y tomaran el control. «Señora Salvatierra», dijo Janet con cuidado, «si no le molesta que le pregunte, ¿por qué tanta urgencia?» Sonreí con dulzura. Digamos que algunas personas están a punto de aprender que no se cuentan los pollos antes de que nazcan. A las 3:30, Emma y yo ya estábamos de vuelta en casa. La mandé a su cuarto a jugar y me puse a trabajar en la cocina, preparando su cena favorita: carne al horno con puré de papa. Si esa iba a ser mi última cena en esa casa, quería que fuera memorable. Mientras pelaba las papas, pensaba en la conversación que seguramente habían tenido esa mañana. La cita en residencia Los Encinos es a las 5 de la tarde, habría dicho Javier. Se lo diremos después de cenar. Para mañana ya estará instalada en su nuevo hogar y podremos empezar con los trámites del poder legal. Seguramente ya habían planeado cómo gastar mi dinero. Verónica llevaba meses mirando una camioneta nueva. Javier había mencionado que quería remodelar la cocina. Incluso habían hablado de un viaje a Europa, algo que por fin podrían pagar. A las 3:45, escuché su coche entrar en la cochera. Alicé mi delantal y revisé mi reflejo en la ventana de la cocina. Parecía una abuela inofensiva preparando la cena para su amorosa familia. Perfecto. La puerta principal se abrió y escuché sus voces,
inusualmente alegres y altas. Estaban exagerando, probablemente por la culpa de lo que pensaban hacer. «Mamá, ya llegamos», gritó Javier. «Huele delicioso». «Solo estoy preparando tu platillo favorito», respondí. «Emma está en su cuarto. ¿Cómo les fue en sus mandados?» Hubo una pausa. «Bien», contestó Verónica. «Ya sabes, dando vueltas por la ciudad». Sonreí para mis adentros. En aproximadamente 1 hora, descubrirían que mientras ellos andaban por la ciudad planeando mi caída, yo había estado varios pasos adelante. La cena fue una obra maestra de teatro pasivo-agresivo. Serví los platos con especial cuidado, pregunté por su día con interés genuino y felicité a Verónica por su nuevo corte de cabello. Se removían incómodos, como niños atrapados robando galletas, cruzando miradas nerviosas cuando creían que no los veía. «Este asado está increíble», mamá, dijo Javier, aunque noté que casi no comía. «De verdad te luciste». «Bueno, quería que esta noche fuera especial», sonreí con calidez. «Nunca se sabe cuándo las cosas pueden cambiar». Verónica casi se atraganta con el puré. «¿Cambiar? ¿A qué te refieres?» «Oh, a la vida en general, querida. Nada permanece igual para siempre, ¿verdad?» Lograron terminar la cena, aunque la tensión se podía cortar con un cuchillo. Emma, bendita sea, hablaba sin parar de la escuela, completamente ajena a la corriente subterránea que recorría la mesa. A las 7 en punto, Javier se aclaró la garganta. «Mamá, ¿podemos hablar contigo en la sala?» «Emma, ve a jugar un ratito a tu cuarto». «Aquí viene», pensé. El momento que habían estado preparando todo el día, nos sentamos en la sala, ellos en el sofá, yo en mi sillón favorito junto a la ventana. Javier jugueteaba con las manos. Verónica miraba fijamente la mesa de centro. Finalmente, Javier habló. «Mamá, Verónica y yo hemos estado hablando y creemos que quizá ya es momento de que consideres otros arreglos para vivir». Incliné la cabeza, con expresión de inocente confusión. «¿Otros arreglos? ¿Cómo rentar mi propio departamento?» «No exactamente», intervino Verónica, con una dulzura forzada. «Pensábamos más bien en una residencia asistida, un lugar con personas de tu edad, actividades, personal médico disponible. ¿Te refieres a un asilo?» «No es un asilo», dijo Javier rápidamente. «Es una comunidad muy bonita. La visitamos hoy. Residencia Los Encinos. Tienen excelentes programas y ya hicieron los arreglos, ¿verdad?» Otra mirada nerviosa entre ellos. «Solo queríamos explorar opciones», murmuró Javier. Me recargué en el sillón y dejé que el silencio se alargara. Esperaban lágrimas, protestas, quizás súplicas. En lugar de eso, sonreí. «Qué coincidencia tan interesante. ¿A qué te refieres?» La voz de Verónica se tensó. «A que yo también pasé el día explorando opciones». Saqué mi teléfono y busqué el contacto de David. «David», habla Adriana. «¿Podrías venir ahora?» «Sí, creo que ya es momento». El rostro de Javier se puso pálido. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Ocupándome de mis asuntos, cariño, tal como me enseñaste». Me puse de pie, acomodándome la falda. «David Morales estará aquí en 10 minutos para explicarles algunos cambios que hice hoy. Tal vez quieran sentarse». Verónica agarró el brazo de Javier. «¿De qué está hablando?» El timbre sonó exactamente 10 minutos después. Abrí la puerta y encontré a David con su portafolio y una expresión seria. «Buenas noches. Adriana, Javier, Verónica». «David», dije con alegría. «¿Por qué no les explicas a mi hijo y a mi nuera lo que logramos hoy?» David se acomodó en el sillón frente a Javier y Verónica, que parecían estar ante como si el suelo se les abriera. Por fortuna, Emma ya se había quedado dormida arriba, ahorrándole la bomba que estaba a punto de caer. «¿Por dónde empiezo?», preguntó David, abriendo su portafolio. «El poder legal me parece un excelente comienzo», sugerí con dulzura. David asintió. «A partir de hoy, Javier y Verónica Salvatierra ya no tienen ninguna autoridad legal sobre los asuntos de Adriana Salvatierra. El poder legal que pensaban utilizar ha sido revocado formalmente». Javier se puso de pie de un salto. «¿Pensaban utilizar?» «No estábamos planeando nada». «Siéntate, hijo», dije en voz baja. «Los dos sabemos que eso es mentira». El rostro de Verónica se volvió blanco como la nieve recién caída.
Adriana, no entiendo. ¿Por qué harías esto? Porque los niños de 8 años oyen mejor de lo que ustedes creen. La miré directamente. Emma me contó la conversación que tuvieron esta mañana sobre llevarme a un asilo y quedarse con mi dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se dejó caer lentamente en el sofá, el rostro convertido en una máscara de pánico. La boca de Verónica se abría y se cerraba como un pez fuera del agua. David, continué. ¿Te importaría explicar los arreglos financieros? Por supuesto. La señora Salvatierra ha transferido todos sus bienes a nuevas cuentas en un banco distinto. Esto incluye aproximadamente 637,000 pesos, que representan sus ahorros de toda la vida, el seguro y el dinero que recibió por la venta de su casa. No puedes hacer esto. Verónica por fin encontró la voz. Ese dinero. Tú nos diste ese dinero. En realidad, dijo David con calma, he revisado la situación y no existía un contrato formal de préstamo. El dinero se entregó bajo el entendido de que Adriana viviría aquí de manera permanente. Si ese acuerdo se rompe, tengo derecho a exigir que me lo devuelvan, terminé. Con intereses. Javier se pasó las manos por el cabello. Mamá, por favor, hablemos de esto con calma. No entiendes lo que estás haciendo. Oh, claro que lo entiendo. Me puse de pie, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Entiendo que planeaban declararme incapaz para controlar mis finanzas. Entiendo que me aislaron de mis amigas y me trataron como mano de obra gratuita. Y entiendo que estaban contando un dinero que nunca fue suyo. Solo intentábamos protegerte. La voz de Javier se elevó. Tienes 67 años. Vivir sola no es seguro. No estoy viviendo sola, respondí. Estoy viviendo con personas que me ven como una carga y como una cuenta bancaria. Hay una diferencia. Verónica se inclinó hacia adelante, desesperada. Adriana, podemos arreglar esto. Tal vez lo hicimos mal, pero sí nos importas. Me reí, y no fue un sonido agradable. Les importa mi pensión, les importa el cuidado gratis de Emma, les importa mi dinero, pero no les importo yo. David se aclaró la garganta. Hay un asunto más que debemos tratar. Mi sonrisa se volvió afilada. Ah, sí. La mejor parte. David sacó otra carpeta. Adriana también actualizó su testamento. La versión anterior dejaba todo a Javier, con disposiciones para la educación de Emma. La nueva versión hace cambios importantes. El rostro de Javier pasó de pálido a verdoso. ¿Qué tipo de cambios? Decidí dar ese golpe yo misma, del tipo en que Emma lo recibe todo, en fideicomiso hasta que cumpla 25 años. Tú y Verónica no reciben nada, ni un solo peso. Verónica dejó escapar un sonido entre un jadeo y un gemido. No puedes hacernos esto. Tenemos hipoteca, pagos del coche, el futuro de Emma. Debieron pensar en eso antes de decidir robarme, hasta dejarme sin nada. Ya no iba a ser amable. ¿De verdad pensaron que era tan tonta como para no darme cuenta de su plan? Residencia. Los Encinos cuesta 4,000 pesos al mes. Lo tenían todo calculado, ¿verdad? Encerrarme, vender mis cosas, controlar mi dinero y quedarse con la diferencia. Javier intentó un último recurso. Mamá, soy tu hijo, tu único hijo. Papá querría que me cuidaras. Ese fue su primer error. Mencionar a Fernando. Tu padre, dije, bajando la voz, hasta un susurro peligroso. Trabajó 2 empleos durante 30 años, para que pudiéramos ahorrar cada peso para nuestro retiro. Se privó de todo para construir algo que dejarte, y tú planeabas robártelo mientras yo aún estaba viva. Caminé hasta la repisa donde estaba la foto de Fernando. La tomé y miré su rostro bondadoso. ¿Sabes qué diría tu padre si pudiera verte ahora? Diría, debí hacer esto mucho antes. Dejé la foto y me volví hacia ellos. David, hay un documento más, ¿verdad? David asintió con severidad. La notificación de desalojo. Adriana ha decidido que ya no se siente segura viviendo aquí. Como ocupantes sin contrato, tienen 30 días para encontrar otras opciones. ¿Desalojo? La voz de Javier se quebró. Esta es nuestra casa. En realidad, dije, sacando mi propia carpeta. Aquí es donde se pone interesante. ¿Recuerdan los 600,000 pesos que les di? Tengo todos los comprobantes bancarios. La transferencia salió de mi cuenta a la suya,
específicamente para pagar su hipoteca y sus tarjetas. No se firmó ningún préstamo, pero hay correos donde prometían que siempre tendría un hogar aquí. El rostro de Verónica se desmoronó al comprender. ¿Quieres que te devolvamos el dinero? Cada peso. Más 18 meses de renta que debieron pagarme. El dinero que se ahorraron en niñera y una compensación por el daño emocional. Sonreí con dulzura. Calculo que eso suma alrededor de 700,000 pesos en total. No tenemos ese tipo de dinero, susurró Javier. Entonces, tendrán que ser creativos. Vendan la casa, liquiden sus ahorros para el retiro, consigan segundos trabajos, lo que sea necesario. Me encogí de hombros. O declárense en bancarrota. De cualquier forma, ya no será a costa mía. David se puso de pie y cerró su portafolio. Los dejo para que procesen esta información. Adriana, tu nuevo departamento está listo cuando quieras mudarte. Mientras se dirigía a la puerta, Verónica gritó con desesperación. ¿Y Emma? No puedes abandonar a tu nieta. Me detuve al pie de las escaleras, con la mano en el barandal. No estoy abandonando a Emma. Le estoy enseñando una lección muy valiosa sobre lo que ocurre cuando intentas engañar a las personas que dicen amarte. Algún día lo entenderá. Subí las escaleras para empacar mis cosas, dejando a Javier y Verónica contemplando las ruinas humeantes de su plan perfecto. Mañana comenzaría mi nueva vida. Esa noche dormiría mejor de lo que había dormido en meses. Detrás de mí, escuché a Verónica empezar a llorar. 3 semanas después, estaba tomando café en mi hermoso departamento nuevo, con vista a un parque junto al río, observando a la gente correr y pasear a sus perros bajo el sol de la mañana. El departamento amueblado de 2 recámaras me costaba 1,800 pesos al mes, una fracción de lo que había estado aportando a los gastos de la casa de Javier y Verónica. Sonó mi teléfono. El nombre de Javier apareció en la pantalla por 14ª vez esa semana. Dejé que se fuera a buzón de voz, igual que las otras 13 llamadas. Cuando dejó de sonar, reproduje su mensaje más reciente. Mamá, por favor, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar. Esto ya se salió de control. Emma pregunta dónde estás y Verónica está teniendo ataques de pánico. Podemos arreglar esto si tan solo eres razonable. ¿Razonable? Eso venía de alguien que había planeado internarme contra mi voluntad. Borré el mensaje y llamé a David. ¿Cómo va nuestra demanda? Lento. Contrataron a Martín Becerra, de Burke y Asociados. Es bastante bueno, dijo David con cautela. Está argumentando que el dinero que les diste fue un regalo, no un préstamo, y que no puedes exigir que te lo devuelvan retroactivamente. ¿Y tú qué le dijiste? Que tenemos 18 meses de pruebas documentadas que demuestran que te trataron como inquilina, no como familia. Estados de cuenta, correos electrónicos, incluso recibos del súper donde tú pagabas los gastos del hogar. El patrón de abuso financiero es claro. Sonreí, recargándome en mi sillón cómodo. ¿Algo más? Burke presentó una moción alegando que no estás mentalmente capacitada para tomar estas decisiones financieras. Quieren una evaluación psicológica. La sonrisa se me borró del rostro. Siguen intentando declararme incapaz. Es un último intento desesperado, dijo David. Saben que están perdiendo y están lanzando todo a ver qué funciona. Hizo una pausa. Adriana, hay algo más. Han estado preguntando por la póliza de seguro de Fernando, específicamente si tú conocías a todos los beneficiarios. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A qué te refieres con todos los beneficiarios? Aún no estoy seguro. Burke insinuó que podría haber irregularidades en cómo se distribuyó ese dinero. Lo estoy investigando. Colgué y me quedé mirando el parque, con una inquietud asentándose en mi estómago como una piedra fría. Fernando siempre había manejado los seguros y las inversiones. Yo había confiado plenamente en él, firmando lo que me ponía enfrente sin leer con cuidado. ¿Y si Javier sabía algo que yo no? Esa tarde conduje hasta la escuela de Emma. Esperé del otro lado de la calle, dentro del coche, hasta verla caminar hacia el patio después de la salida. Se veía más pequeña de lo que recordaba, y más triste. Bajé y la llamé por su nombre. Su rostro se iluminó como mañana de Navidad y corrió hacia mí, casi tirándome con su abrazo. Abuelita, te extrañé muchísimo. ¿Por qué te fuiste? El corazón se me rompió un poco. Tenía que hacerlo, cariño.
A veces los adultos cometen errores y otros adultos tienen que protegerse. ¿Vas a volver a casa? No puedo, Emma. Pero tal vez podrías visitarme algún día. Mi nuevo departamento tiene alberca. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? De verdad. Pregúntales a tus papás si puedes venir este fin de semana. La abracé fuerte. Te quiero mucho, mi niña. Nunca lo olvides. Mientras me alejaba en el coche, vi el auto de Verónica entrando al estacionamiento de la escuela. Debió haberme visto con Emma, porque mi teléfono empezó a sonar de inmediato. No contesté. La evaluación psicológica quedó programada para el viernes por la mañana, en el consultorio de la doctora Patricia Colmenares. Llegué temprano, vestida con mi mejor traje azul marino y aretes de perla. La imagen de una adulta mayor competente y bien arreglada. La doctora Patricia Colmenares era más joven de lo que esperaba, quizá de 45 años, con ojos amables detrás de lentes de armazón delgado. Señora Salvatierra, quiero que sepa que esta evaluación fue solicitada por el abogado de su hijo, pero yo trabajo de manera independiente. Estoy aquí para evaluar su estado mental, no para tomar partido. Lo agradezco, doctora. Durante 2 horas me sometió a pruebas cognitivas, ejercicios de memoria y preguntas sobre mis decisiones recientes. Respondí todo con honestidad, explicando mis razones para cada movimiento financiero. Tiene recuerdos muy claros de los hechos y habilidades analíticas sólidas, observó. ¿Puede hablarme de su relación con su hijo y su nuera? Elegí mis palabras con cuidado. Están pasando por dificultades económicas y creo que me vieron como una solución a sus problemas, no como una persona con necesidades y derechos propios. ¿Cree que sus acciones recientes podrían parecer extremas para algunas personas? La miré directamente a los ojos. Doctora Colmenares, si alguien estuviera planeando robarle todos sus ahorros y encerrarla contra su voluntad, ¿qué consideraría usted una respuesta adecuada? Tomó nota. Punto entendido. Esa noche, David llamó con una actualización. La evaluación salió muy bien. Ella no recomienda ninguna tutela. Pero, Adriana, tenemos un problema. Sentí que el estómago se me caía. Dímelo. Fernando tenía una segunda póliza de seguro de vida, una grande, 2 millones de pesos, contratada 5 años antes de morir. Y tú no eras la única beneficiaria. La habitación pareció inclinarse. ¿Quién más? Alguien llamada Lidia Morán. ¿Te suena de algo? El nombre me golpeó como un puñetazo físico. Lidia Morán, la secretaria de Fernando en la firma de ingeniería donde él había trabajado durante 15 años. La rubia atractiva, que siempre había sido un poco demasiado amable en los convivios de la empresa. Ella recibió la mitad del dinero. Adriana, 1 millón de pesos. La aseguradora emitió 2 cheques, continuó David. Uno para ti por 1 millón de pesos y otro para ella por 1 millón de pesos. Me dejé caer en la silla, con la mente dando vueltas. Pero yo solo recibí 500,000 pesos del seguro de vida de Fernando. Eso es precisamente lo que tiene interesado a Burke. Si Fernando le dejó a Lidia 1 millón y a ti te correspondía 1 millón, ¿dónde están los otros 500,000 pesos? Las piezas encajaron con una claridad espantosa. Javier había manejado todo el papeleo del seguro de Fernando después del funeral. Me había dicho que la póliza valía solo 500,000 pesos después de impuestos y comisiones. Yo estaba tan devastada por el duelo que le creí. Mi hijo me robó 500,000 pesos. Eso parece. Y si ha estado ocultando esa información mientras intentaba que te declararan incapaz, demuestra un patrón de manipulación financiera que viene de años atrás. Cerré los ojos, sintiendo el peso de múltiples traiciones. Mi esposo me había engañado emocional y financieramente. Mi hijo me había robado mucho antes de intentar internarme. Los 2 hombres en quienes más había confiado en mi vida me habían traicionado. Pero en lugar de desesperación, sentí otra cosa creciendo en mi pecho. Una furia pura, cristalina. David, dije en voz baja, quiero que enfrente la verdad. Pasé el fin de semana planeando mi siguiente movimiento. Si Javier pensaba que podía manipularme con información oculta sobre los asuntos de Fernando, estaba a punto de aprender que ese juego se juega de a 2. El lunes por la mañana llamé a Lidia Morán. Según Internet, ahora era Lidia Morán. Vivía en un fraccionamiento en Querétaro,
con su esposo ortodoncista y sus 2 hijas adolescentes. El teléfono sonó 4 veces antes de que una mujer contestara. «Hola, Lidia. Habla Adriana Salvatierra, la esposa de Fernando». El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Dios mío. Adriana. Yo no esperaba. «¿Cómo conseguiste este número?» «Soy muy ingeniosa cuando lo necesito», respondí, manteniendo la voz amable, casi casual. «Creo que tenemos que hablar de la póliza de seguro de Fernando». «No sé de qué hablas». «Lidia, sé de la póliza de 2 millones de pesos. Sé que recibiste la mitad. Lo que me interesa saber es qué sabes tú sobre mi parte». Otro silencio largo. «Tu hijo me dijo que tú ya habías recibido tu parte». «¿Mi hijo te dijo eso? ¿Cuándo hablaste exactamente con mi hijo?» «Él me llamó después de que Fernando murió para informarme sobre el funeral y hablar de la situación del seguro». Sentí que el pulso se me aceleraba. «¿Y qué te dijo sobre el seguro?» «Dijo que tú estabas muy afectada por el duelo y que él estaba manejando tus finanzas temporalmente. Dijo que la aseguradora había cometido un error y enviado 2 cheques cuando solo debía haber uno, y que yo cobrara el mío sin preocuparme». La audacia me dejó sin aliento. Javier no solo me había robado, también había convencido a la amante de Fernando de encubrirlo. «Lidia, el cheque que recibiste debía dividirse entre nosotras. Fernando nos dejó 500,000 pesos a cada una, no 1,000,000 a cada una. Eso no es lo que Javier me dijo». Me mostró documentos. «Documentos falsificados, supongo». Dejé que eso se asentara. «Lidia, creo que a las 2 nos manipuló mi hijo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?» El martes por la mañana estaba esperando afuera de la oficina de Javier cuando llegó a trabajar. Su rostro se puso blanco al verme sentada en el sillón del lobby. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Hola, Javier. Qué mañana tan bonita, ¿no?» Me levanté, acomodándome la falda. «Pensé que podríamos comer juntos. Hay mucho de qué ponernos al día». Miró alrededor con nerviosismo, consciente de que sus compañeros lo observaban. «Estoy muy ocupado hoy». «Oh», insisto. «De hecho, ya hice una reservación en Giovanni's. Te acuerdas de Giovanni, ¿verdad? ¿Dónde me llevaste a celebrar tu ascenso el año pasado?» Apretó la mandíbula, pero asintió. «Está bien, pero no puedo quedarme mucho tiempo». Giovanni's estaba lleno por la hora de la comida, lo que nos daba la cobertura perfecta para lo que estaba a punto de hacer. Pedimos, hablamos un poco de Emma y esperé a que bajara la guardia. Entonces sonreí dulcemente y dije: «Ayer tuve la conversación más interesante con Lidia Morán». El tenedor de Javier chocó contra el plato. Su rostro pasó por varios colores antes de quedar de un gris ceniza. A nuestro alrededor, el restaurante seguía con su murmullo normal, mientras mi hijo contemplaba las ruinas de sus mentiras cuidadosamente construidas. «No sé qué te dijo Lidia», logró decir al final. «Me dijo que la convenciste de que la aseguradora había cometido un error, que ella merecía quedarse con el 1,000,000 completo en lugar de los 500,000 pesos que Fernando realmente le dejó». Di un sorbo a mi té helado, saboreando el momento. Imagínate mi sorpresa cuando descubrí que me robaste 500,000 pesos para encubrir la aventura de tu padre. «Yo te estaba protegiendo». La voz de Javier se elevó y luego bajó cuando otros comensales nos miraron. «Estabas destrozada después de que papá murió. Enterarte de Lidia te habría destruido por completo. Así que decidiste lucrar con mi ignorancia». «No fue así. Usé ese dinero para pagar la casa y asegurar el futuro de Emma. Tú lo habrías guardado en una cuenta de ahorros de todos modos». Reí. Un sonido lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. «Le robaste 500,000 de pesos a tu madre en duelo y te convenciste de que era por mi bien». La arrogancia es impresionante. Javier se inclinó sobre la mesa, desesperado. «Mamá, por favor, déjame explicarte todo. Papá le dejó ese dinero a Lidia porque ella estaba embarazada». El mundo dejó de girar. «¿Qué?» «Lidia estaba embarazada del bebé de papá. Lo perdió en el 4º mes, pero papá ya había cambiado al beneficiario para mantener al niño. Cuando ella sufrió el aborto, iba a cambiarlo de vuelta, pero entonces le dio el infarto». Me quedé mirándolo, procesando esta nueva capa de traición. Fernando no solo había tenido una aventura,
Había embarazado a su amante, y Javier lo sabía desde el principio. ¿Desde cuándo lo sabes? Lidia me llamó justo después del funeral. Estaba destrozada, llorando por papá y lidiando con el aborto. Me mostró los expedientes médicos, los papeles del seguro, todo. Y en lugar de decirme la verdad, decidiste robarnos a las dos. La convencí de que se merecía el $1.000.000 completo después de todo lo que pasó. Y usé tu mitad para pagar nuestras deudas, para que no tuvieras que preocuparte por nosotros mientras tú estabas de luto. La lógica retorcida era casi impresionante. Me robaste para pagar tus cuentas y te convenciste de que era caridad. El teléfono de Javier vibró. Lo miró y palideció aún más. Es Verónica. Dice que David Morales está en la casa con unos documentos. Sonreí. Ah, esas serán las acusaciones penales por fraude. Las presenté esta mañana. ¿Cargos penales? Fraude de seguros, abuso a adulto mayor y robo mediante engaño. David fue muy minucioso. Hice una seña al mesero para pedir la cuenta. Verás, Javier, cuando falsificas documentos y mientes a una aseguradora sobre beneficiarios, eso es un delito grave. Cuando le robas dinero a tu madre anciana, eso es abuso a adulto mayor. Y cuando lo haces mientras planeas que la declaren incapaz, eso demuestra premeditación. Las manos de Javier temblaban. Mamá, por favor, piensa en Emma. Debiste pensar en Emma antes de decidir convertirte en criminal. Me levanté, dejando dinero para mi comida. Pero no te preocupes por ella. Estará bien protegida. De hecho, va a recibir una herencia mucho mayor de la que se había planeado originalmente. ¿Qué quieres decir? Me incliné y le susurré al oído. Lidia me va a devolver el dinero que legítimamente me pertenece. Todo. Resulta que no se siente tan cómoda con el robo como tú. El rostro de Javier se descompuso. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Tienes razón. Eres mi hijo. Y eso es lo que hace que esto sea aún peor. Salí del restaurante y me subí al coche, con las manos firmes en el volante. Me quedaba una última parada. A la mañana siguiente, estaba sentada en mi departamento viendo las noticias sobre el arresto de Javier, agente de seguros local acusado de abuso a adulto mayor y fraude, informó el noticiero. Javier Salvatierra presuntamente robó más de $500.000 del seguro de su madre mientras planeaba que la declararan mentalmente incapaz. Mi teléfono no había dejado de sonar en toda la mañana. Reporteros, vecinos, viejos amigos que habían visto la noticia. Ignoré todas las llamadas excepto una. Abuelita. La voz de Emma era pequeña y asustada. Mamá está llorando y no me dice por qué papá no va a regresar a casa. Se me rompió el corazón por esa niña inocente, atrapada en medio de la fealdad de los adultos. Voy para allá, corazón. Encontré a Emma en casa de una amiguita, donde Verónica la había dejado antes de ir a la cárcel a ver a Javier. La niña de 8 años se veía perdida y confundida, abrazando su conejito de peluche. ¿Tú también estás en problemas, abuelita? Me arrodillé a su altura, tomando sus manos pequeñas entre las mías. No, amor, yo no estoy en problemas. A veces los adultos toman decisiones muy malas y tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Mi papá es una mala persona? Tu papá no es malo, Emma, pero hizo cosas malas y ahora tiene que arreglarlas. Durante las horas siguientes, le expliqué todo con palabras apropiadas para su edad. Que las personas que se quieren deben ser honestas y amables. Que tomar cosas que no te pertenecen está mal, incluso si crees tener buenas razones. Y que a veces, proteger a alguien implica tomar decisiones muy difíciles. ¿Sigues enojada con mi papá? Pensé bien la respuesta. Estoy decepcionada de tu papá y triste porque me lastimó, pero siempre lo voy a querer porque él me dio a ti. Esa noche, Verónica pasó por Emma. Se veía agotada, con los ojos rojos de tanto llorar. Los abogados dicen que podría recibir 5 años si lo condenan. Eso ya depende del juez. Adriana, por favor, sé que te hicimos daño, pero Javier está asustado y confundido. ¿No puedes encontrar en tu corazón la forma de perdonarlo? Miré a esta mujer, que había participado en el plan para robarme mi independencia y mi dignidad, que me sonreía de frente mientras conspiraba a mis espaldas. 1 año atrás, me habría derrumbado por la culpa que intentaba cargarme encima. Verónica, perdoné a Javier en el momento en que presenté esos cargos,
Perdonar no significa permitir ni ignorar las consecuencias. Significa que no voy a dejar que sus decisiones envenenen mi futuro. 3 meses después, Javier se declaró culpable para evitar el juicio. Recibió 18 meses en una prisión de mínima seguridad y 5 años de libertad condicional. El juez ordenó la restitución total, 700,000 pesos, más intereses y costos. Verónica tuvo que vender la casa y mudarse a un departamento pequeño. Consiguió trabajo en un consultorio dental para mantenerse a ella y a Emma. No fue fácil, pero estaba aprendiendo a sostenerse por sí misma. Emma venía a visitarme todos los fines de semana. Nadábamos en la alberca del edificio, horneábamos galletas y hacíamos la tarea. Era resiliente, como lo son los niños, y estaba aprendiendo lecciones valiosas sobre honestidad, consecuencias y la diferencia entre amor y manipulación. En cuanto a mí, me inscribí en clases de arte en el centro comunitario, me uní a un club de lectura y empecé a ser voluntaria en un refugio de animales. A los 67 años, por fin estaba viviendo la vida que yo quería y no la que otros esperaban de mí. La traición de Fernando aún dolía algunas noches, cuando me quedaba sola con mis pensamientos. Pero había aprendido algo importante. Que te lastimen no te hace débil, y ser amable no te hace tonta. El día que Javier salió de prisión, me llamó. Mamá, soy yo. Sé que no lo merezco, pero ¿podríamos intentar empezar de nuevo? Miré por la ventana al parque, a los niños jugando y a las parejas caminando de la mano, al mundo lleno de posibilidades que casi dejé escapar. Sí, dije por fin. Pero esta vez será bajo mis condiciones. Algunas historias terminan con reconciliación y perdón. Otras, con justicia y nuevos comienzos. La mía terminó con ambas. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.